Realmente un placer poder participar en esta conferencia. Gracias al doctor Gori por la invitación y vamos a conversar un poquito sobre un tema muy interesante como ya lo planteó él, que es la neoplasia intrapapilar mucinosa, que acá la conocemos con las siglas IPMN. Así que me voy a referir un poquito a esas siglas porque se me hace ligeramente más sencillo, ya que toda nuestra literatura obviamente la refiere como IPMN. Como introducción, pues obviamente vale la pena resaltar que la prevalencia de las neoplasias quísticas en general es bastante alta. Muchos estudios acá en los Estados Unidos la ponen hasta un 15%, y esto es en general para lesiones quísticas, no solo para IPMNs. Y la variación depende bastante en los grupos de edad que se analizan. Cuando se analiza personas jóvenes, menores de 40 años, es relativamente baja, 0.5%. Pero como pueden ver ahí, aumenta progresivamente con la edad, y mientras nos acercamos hacia pacientes octogenarios, pues encontramos una prevalencia realmente alta de 1 en 4, 1 de cada 3 pacientes. Y hay algunos estudios incluso más nuevos que sugieren que la prevalencia puede llegar hasta un 50%. Y esto es básicamente a que las tomografías y la resonancia magnética pues han aumentado su calidad de manera muy importante, y se puede detectar lesiones que anteriormente pues ni siquiera soñábamos en visualizarlas, y ahora las podemos ver con alto detalle inclusivamente. Lo que es importante descartar es que estas neoplasias quísticas en general, incluyendo las IPMNs, pueden manifestarse completamente de forma asintomática, y es así que se las diagnostica en la mayoría de personas de forma completamente incidental. Pacientes son sometidos a tomografía o resonancia magnética o ultrasonido por cualquier otra razón, y de manera incidental el reporte llega que tiene una lesión quística en el páncreas, y obviamente nos refieren para mayor investigación. Estas lesiones pueden ser benignas, malignas o tener potencial de malignidad, y es la tercera cualidad la que vamos obviamente a tocar en más detalle durante estos minutos. Now, hay varios factores de riesgo en general para lesiones quísticas, pero estudios poblacionales, por ejemplo, como este que fue publicado el año pasado, analizaron de forma muy detallada, y uno de los únicos básicamente que tiene importancia es el índice de masa corporal. El resto de factores de riesgo, incluyendo la diabetes, que cuando no ajustamos para el índice de masa corporal o la edad, parecen tener significancia, el rato que se ajustan, como pueden ver acá, ajustados a índice de masa corporal y edad, pues desaparece la relación. El índice de masa corporal es el único que mantiene un poco de predicción en base a qué pacientes pueden tener riesgo a neoplasias quísticas en general. Ustedes ya saben un poco pues la clasificación en general de neoplasias quísticas. Hay varios tipos. Obviamente estamos poniendo más atención a lo que es la neoplasia intraductal papilar, y dentro de este subtipo de neoplasia quística del páncreas tenemos otros subtipos que revisaremos, que es el de ducto principal, el de rama secundaria, pero también podemos desarrollar complicaciones como un adenoma intraductal papilar mucinoso, que ya es más riesgoso, y podemos tener grados variables de displasia moderada, displasia de alto grado, o incluso carcinoma intraductal papilar, que es obviamente lo que tratamos de prevenir o de estratificar el riesgo para definir qué pacientes deben ser monitorizados con mucho más cuidado, o qué pacientes deben ser referidos para cirugía inmediatamente. Pues no vamos a hablar mucho sobre los otros tipos de lesiones porque se me ha pedido enfocar mucho a lo que es la neoplasia intraductal papilar o IPMN. Pero vale la pena recalcar un poquito cómo se hace el diagnóstico diferencial de estas lesiones. Y obviamente en la cuarta columna tenemos los IPMNs, y vale la pena recalcar que son más frecuentes en varones. La relación es 2-1 varones contra mujeres. Tienden a ser más frecuentes a edades avanzadas, como ya había mencionado. Generalmente no existe historial clínico con relación al páncreas en absoluto. El paciente nunca ha tenido problemas del páncreas, no hay historial de pancreatitis generalmente, no hay historial de pérdida de peso,
y tienden a ser mucho más frecuentes en la cabeza que en el cuerpo y la cola. Entonces, siempre que encontramos una lesión quística en el páncreas, pues vale la pena tratar de enfocarse según la ubicación anatómica, porque hay importantes variaciones. Las características del líquido, que ahora pues casi de rutina son analizadas gracias al ultrasonido endoscópico, pues nos dan bastante información. Son muy similares a las de la neoplasia mucinosa, que es como la prima hermana del IPMN, y determinamos obviamente que el líquido es viscoso, tiene un alto contenido del CA, que es el antígeno carcino embrionario, y tienen una cuantificación de amilasa variable. Entonces, únicamente en base a la clínica podemos tener a veces sospechas, pero el diagnóstico generalmente se basa en exámenes de imagen avanzados, y el ultrasonido endoscópico con análisis de líquido, pues generalmente nos da ya el diagnóstico definitivo o lo más cercano a un diagnóstico definitivo. Cuando hablamos en IPMN, hay que clasificarla en base a qué parte del sistema ductal del páncreas está afectado. El ducto principal o el main duct es obviamente una dilatación difusa. Generalmente es mayor a 10 milímetros, y como sabemos el diámetro normal del conducto pancreático es 3 milímetros en la cabeza, 2 milímetros en el cuerpo y 1 milímetro para la cola. En pacientes de edad avanzada se puede aumentar 1 milímetro a cada área, porque hay una ligera atrofia del páncreas y una dilatación ligera, especialmente en pacientes de 70, 80 años de edad. Pero obviamente 10 milímetros es un diámetro extremadamente superior a cualquier medida normal. Estas neoplasias que afectan al conducto principal son consideradas las de alto riesgo de malignidad. La neoplasia intraductal de rama secundaria, o el branch duct IPMN, que la llamamos acá, es la que se diagnostica de forma incidental más comúnmente. La de ducto principal es relativamente rara comparada con esta. 60% o más de las neoplasias intraductales que se diagnostican de forma incidental van a ser de rama secundaria. O sea, esta hay que ponerle mucha atención, porque esta va a ser la más común que se presenta en la práctica clínica. Generalmente tiene una historia natural muy indolente, no causa problemas hasta que realmente encontramos un problema serio. Un porcentaje entre 10 a 15% van a crecer en lo que es 3 años. Entonces, esto es importante, mantener una vigilancia para determinar cuáles son las que están a riesgo de malignidad, y obviamente una lesión que se manifiesta con crecimiento es algo que vamos a poner mucha atención. Si tomamos todas las neoplasias intraductales de rama secundaria en general, pues sin determinar factores de riesgo, tomándoles en general, el riesgo de malignidad es bajo. ¿Por qué? Porque la mayoría van a ser pequeñas y la mayoría no van a tener las características de riesgo que vamos a conversar en un par de minutos. Ahora, el tercer tipo es un tipo mixto, y el riesgo de malignidad está determinado obviamente por el componente del conducto principal. El riesgo en base al componente de rama secundaria es mucho menor. Cuando revisamos las guías de Fukuoka, que son ya de hace 7 años o un poquito más, los factores de riesgo principales son estos 3. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro en la práctica clínica. Uno es el tamaño de la lesión. Lesiones de más de 3 centímetros o un tamaño del conducto principal de más de 10 milímetros confieren un riesgo muy alto de posibilidad de que la lesión sea maligna o que vaya a transformar en malignidad en un periodo de tiempo futuro no muy lejano. Tener un componente sólido dentro de la lesión, como está aquí mostrado con la flecha, pues sugiere que puede haber displasia o incluso cáncer ya en la lesión. Generalmente se hace la tomografía o la resonancia magnética con un protocolo de páncreas que pues nos da una fase arterial muy buena y puede pintar cualquier área hipervascular que tenga la pared de la lesión. Y obviamente la dilatación del conducto principal, como ya habíamos conversado, es considerado un factor de
alto riesgo, confiere el diagnóstico de ya sea una IPMN de ducto principal o mixta si existen los dos componentes. Entonces, estas guías básicamente simplificaron mucho, nos dieron 3 características extremadamente importantes que debemos poner atención en la práctica clínica, y la evolución de la tomografía y la resonancia magnética, que ahora son de muy alta calidad, pues nos permite evaluar todo esto, que anteriormente, pues desgraciadamente se nos pasaba por alto, y la calidad de la imagen no era tal que permitía la definición, por ejemplo, de nódulos murales, como lo definimos ahora. El riesgo de malignidad, cuando comparamos el ducto principal, las neoplasias de afección de ducto principal contra el ducto secundario, pues hay una serie de estudios retrospectivos principalmente que han definido el diámetro del ducto principal y que tratan de evaluar. El riesgo comienza a presentarse a partir de 5 milímetros para arriba. Y obviamente, mientras más dilatado esté el conducto principal, en la neoplasia de conducto principal, el riesgo va a ser mayor. Es importante entonces definir que de 5 milímetros para arriba hay que poner mucha atención a estos pacientes. De 10 milímetros para arriba es un paciente que, como conversaremos en unos minutos, pues debería ser evaluado para cirugía sin pensarlo 2 veces. Cuando evaluamos el riesgo de las neoplasias de conducto secundario o de rama secundaria, igual tenemos varios estudios retrospectivos. Desgraciadamente no tenemos estudios de largo tiempo prospectivos evaluando estas neoplasias, pero vemos que básicamente el diámetro de 30 milímetros de la lesión o más es lo que confiere el riesgo de malignidad. Ahora, lo que vale la pena comparar es el riesgo de las neoplasias de ducto principal contra el riesgo de las neoplasias de conducto secundario. Y como vemos, estamos hablando de una diferencia muy significativa. Por eso es que cuando vemos una neoplasia de ducto principal o el main duct IPMN, es algo que tenemos que comenzar a movernos rápidamente hacia una decisión quirúrgica. Cuando tenemos una neoplasia, obviamente, de más de 30 milímetros, tenemos una sospecha de que esto puede llevar a displasia de alto grado o malignidad, pero como vemos es, en resumidas cuentas, como 1/3 de los pacientes. Entonces es importante, pero la neoplasia de ducto principal es la que nos va a poner mucho más en apuros. La evaluación diagnóstica de estos pacientes generalmente comienza basada en un examen que detectó la lesión, ya sea por algún síntoma pancreático o generalmente por síntomas extrapancreáticos, digamos, por un dolor abdominal agudo o algo, y una tomografía detectó una neoplasia quística. Lo que tenemos que hacer es retroceder un poquito y hacer una historia clínica detallada para el paciente. Obviamente, factores de riesgo para enfermedad pancreática, si el paciente ha tenido pancreatitis o no, si el paciente ingiere alcohol en forma excesiva, fumar tabaco, si hay un historial familiar de enfermedades pancreáticas y síntomas o signos clínicos, particularmente ictericia, que es algo que tiene un valor pronóstico bastante importante. Seguido de eso, generalmente hacemos exámenes de sangre. Pues nos interesa un poco comenzar a evaluar si existe o no compromiso del conducto biliar, así que vamos a poner bastante atención a las pruebas de bilirrubina, fosfatasa alcalina y aminotransferasas. Generalmente también añadimos el antígeno del CEAN-19-9 en los estudios iniciales, y después procedemos rápidamente a hacer un estudio dedicado, que es una tomografía o una resonancia magnética con protocolo de lesión pancreática que incluye una fase arterial muy clara y también fases posteriores, la fase venosa y la delay. El ultrasonido endoscópico con aspiración, ya sea aspiración o biopsia, pues juegan un papel bastante útil en la caracterización de lesiones que no tenemos una idea clara en base a lo que son estudios no invasivos como la tomografía y la resonancia magnética. Obviamente el fine needle aspiration o la aspiración nada más es muy útil en lo que es diagnóstico del líquido. Para biopsias básicamente para obtener tejido del nódulo mural o de una parte sólida de la lesión, la biopsia por aguja ha reemplazado mucho a la aspiración. Anteriormente hacíamos mucha
aspiración, ahora tenemos que hacer biopsia por aguja, incluso de nódulos murales pequeños. Las agujas han evolucionado mucho y podemos tener mucha precisión en obtener tejido de verdad, ya no solo células. Cuando comparamos los estudios que tenemos disponibles, que obviamente son la tomografía, la resonancia magnética con protocolo pancreático versus el ultrasonido endoscópico, podemos ver que el ultrasonido endoscópico todavía tiene superioridad en lo que es detección de cualquier lesión. La resonancia magnética parece también tener algunas ventajas sobre la tomografía. Entonces, generalmente, por varias razones, tendemos a preferir la resonancia magnética sobre la tomografía en pacientes que son candidatos para resonancia magnética. Y eso generalmente es, aparte de no tener metal en el cuerpo, es un paciente que pueda aguantar la respiración, que pueda colaborar para que el estudio sea de alta calidad. Generalmente pacientes que no son obesos, que no tienen apnea del sueño, son candidatos muy buenos para resonancia magnética. Además de no tener radiación, pues nos da una definición muy alta de lo que son lesiones quísticas. En ultrasonido endoscópico generalmente lo reservamos para un paciente que ya ha tenido estos estudios. Pues no hacemos un ultrasonido endoscópico como modalidad inicial. Siempre tratamos de definir la lesión de forma completamente no invasiva con tomografía o resonancia magnética, y como digo, la resonancia magnética ofrece algunas ventajas en definición. Y mi preferencia y la de nuestro grupo es pedir la resonancia magnética siempre con protocolo de páncreas y con MRCP o con la angioresonancia también, para mirar el conducto pancreático completamente de inicio a fin y cualquier ramificación que pueda estar afectada con un conducto principal, con un IPMN de conducto secundario además. La precisión de estos estudios en lo que respecta a IPMNs de ducto principal es extremadamente alta, especialmente cuando usamos colangioresonancia, pues estamos alrededor del 94%. Para ramas secundarias, como vemos acá, estamos hablando de aproximadamente un 64%. Entonces, la precisión no es muy alta. En rama secundaria es cuando generalmente tenemos que considerar el uso de ultrasonido endoscópico para una mejor caracterización. Y hemos puesto dos ejemplos aquí, por ejemplo, el de cistadenomas serosos, que es muy alta la definición, pero el de quistes mucinosos, que son los primos del IPMN, estamos hablando igual casi que para una IPMN de rama secundaria. Entonces, cuando tenemos definición de un conducto principal dilatado, pues es bastante confiable. Cuando tenemos una caracterización de conducto secundario, siempre hay que pensar que puede haber una posibilidad que la lesión no esté bien caracterizada casi en una tercera parte de los pacientes. Y en promedio, en general, para lo que es neoplasias quísticas de páncreas, la precisión de estos estudios de imagen no invasivos es de 2/3. Esto es para cualquier lesión de quística de páncreas. Ahora enfocados un poquito más a lo que es el riesgo de malignidad en el IPMN, pues los riesgos en general son bajos. Los resultados de estudios en general demuestran que cuando identificamos una neoplasia quística cualquiera de forma incidental, el paciente no tiene ningún síntoma, el riesgo es extremadamente bajo. El problema comienza a surgir en que estas neoplasias, como hablamos en el primer slide, están siendo identificadas de manera mucho más frecuente. Entonces, la población que estamos analizando es una población que continúa en crecimiento, y un crecimiento mucho más rápido desproporcionado al crecimiento poblacional de cualquier país, y el riesgo de 0.01%, pues obviamente lo estamos poniendo en contra de un riesgo de cáncer de páncreas, que como todos sabemos, pues es un cáncer relativamente incurable en la mayoría de pacientes, e incluso en aquellos que tratamos de curarlo cuando está diagnosticado cáncer de páncreas, el pronóstico a largo tiempo es bastante malo. Entonces, cuando usamos los factores predictivos de malignidad que ya hemos revisado, uno, el tamaño mayor de 3 centímetros para neoplasia intraductal de rama secundaria, el componente sólido dentro de la lesión, de nuevo hacia neoplasia de rama secundaria, o una dilatación del conducto biliar, del conducto pancreático, perdón, de más de 5 milímetros,
pues estamos hablando de que existe un riesgo significativo. En esto ya habíamos conversado, el riesgo es proporcional al diámetro. En 5 milímetros es cuando el riesgo comienza a ser considerable, 10 milímetros para arriba el riesgo es bastante alto. Cuando hablamos de pacientes que vienen con un diagnóstico incidental de una neoplasia quística, por ejemplo, una derrama secundaria, un IPMN de rama secundaria, y nos comentan que existe algún familiar, ya sea de primero o segundo grado, con historial de cáncer de páncreas, los estudios, al menos poblacionales, han demostrado de que no parecen tener alguna asociación. El riesgo parece ser determinado principalmente por las características que ya hemos revisado, el tamaño, el nódulo mural o el conducto pancreático principal. No así con el riesgo de cáncer pancreático hereditario, por ejemplo. Estamos hablando de un riesgo en general de cáncer de páncreas para lesiones de ducto principal que es exageradamente alto. Estamos hablando de 35 al 100% de estas lesiones van a terminar en cáncer de páncreas. Por eso es que estas lesiones hay que tomarlas con mucho cuidado y tratar de dirigir al paciente rápidamente hacia un cirujano pancreático. El riesgo en neoplasia de ducto secundario es menor, pero todavía puede llegar hasta un 50%, especialmente si es una lesión grande, si tiene un nódulo mural que está demostrando captación de contraste en la tomografía o si es considerada vascular. Y por dar un ejemplo, el riesgo de una neoplasia mucinosa, pues es mucho más bajo el rango y puede llegar hasta un 30%. Entonces, la neoplasia intraductal papilar es algo que tenemos que tomarlo muy seriamente, aunque estamos viendo mucho más lo que es neoplasia de ducto secundario, pues debido a la alta calidad de la tomografía y la resonancia magnética. Una conclusión interesante de un estudio es que así se asuma que todos los cánceres de páncreas salen a partir de una neoplasia quística, la probabilidad de malignidad de una lesión individual es aproximadamente de 0,25% al año, o estamos hablando de 1% cada 4 años. Es relativamente bajo, pero de nuevo, cuando ponemos en perspectiva la sobrevida y los tratamientos disponibles en la actualidad para cáncer de páncreas, pues vale la pena tomarlo muy en serio, ya que si llegamos a desarrollar un cáncer de páncreas, pues el pronóstico va a ser bastante malo. En lo que es vigilancia de neoplasias quísticas, a cuáles podemos mantenerlas chequeadas durante un periodo de tiempo, es muy importante tratar de determinar si el paciente es o no es un candidato para cirugía, porque como cualquier vigilancia, específicamente lo que es en páncreas, tratamos de determinar si el paciente debe ser referido a un cirujano o no en algún momento. Y si comenzamos con un paciente que obviamente no va a ser candidato para una pancreatectomía, ya sea parcial o total, pues no deberíamos poner mucha atención a lo que es vigilancia, porque el rato que descubramos que la lesión necesita ser sometida a cirugía, pues nos vamos a topar de nuevo con la pared de que el paciente no va a llegar a ningún lado. Entonces, en lesiones mucinosas, como para dar un ejemplo, estamos hablando de 0,24% al año. Esto es IPMNs y neoplasia mucinosa combinada. Cuando tomamos IPMNs nada más, pues el riesgo es mucho más alto y estamos hablando de un 2,8% al año, contrastado con el cistadenoma o con los pseudoquistes, que el riesgo es básicamente no existente. En lo que es IPMNs, como ya habíamos mencionado, es una neoplasia que hay que ponerle mucha atención, especialmente si tiene características de alto riesgo. Entonces, en lesiones mucinosas en general, ya sea IPMNs o neoplasia mucinosa, la vigilancia está indicada y la IPMN es obviamente la que lleva el riesgo más alto de esta categoría y por eso es que si el paciente es candidato para cirugía, pues mantenemos una vigilancia estricta. En lo que son lesiones de bajo riesgo como el cistadenoma o los pseudoquistes, pues no hacemos vigilancia porque el riesgo es extremadamente bajo y pues lo que se gana es esencialmente nada. La vigilancia está recomendada con resonancia magnética. Pues obviamente el paciente que no es candidato para una resonancia magnética porque tiene metal o claustrofobia y no hay un Open MRI, pues será un candidato para tomografía.
pero todo el resto de la población que puede llevar a cabo una resonancia magnética, pues se la hace con protocolo pancreático y con colangioresonancia al mismo momento para llevar a cabo un estudio de alta calidad y que defina de manera más precisa la comunicación con conductos secundarios. Esta vigilancia, el rato que el paciente llega a los 75 años, debe ser discutida de forma individual con el paciente y la familia. De nuevo, llegamos a la primera parte en la que si el paciente a los 76, 77 años no va a soportar una pancreatectomía, ya sea parcial o total, pues estamos básicamente perdiendo el tiempo haciendo una vigilancia y estamos usando muchos recursos. Como sabemos, la colangioresonancia y la resonancia magnética con contraste pues no son muy económicas tampoco. Esto es en base a las últimas guías del Colegio Americano y tiene referencia a lo que son lesiones mucinosas en general e incluye las IPMNs. Básicamente estratifica los intervalos de vigilancia en base al tamaño. Ese es el criterio inicial. Y como vemos, pues resonancia magnética es el método de elección especialmente para lesiones pequeñas, pero cuando avanzamos a lesiones más grandes, el ultrasonido endoscópico comienza a jugar un papel, ya que como vimos en un par de slides anteriores, tiene un poquito mejor de calidad de definición y pues obviamente si hay un nódulo mural o algún área que necesita ser biopsiada, pues nos regala esa ventaja de que podemos tomar biopsias. Lo que es importante es cuando estamos enfrente a una lesión de alto riesgo, es tratar de discutir este caso en un grupo en el que incluya cirujanos, radiólogos intervencionistas generalmente y gastroenterólogos. Pues para tener la opinión en general, muchas veces el oncólogo también participa en esto. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario todos los lunes, que es con el cirujano pancreático biliar, el radiólogo, el oncólogo y nuestro grupo, y estos casos son discutidos de forma individual. Vale la pena y es algo que deberíamos hacerlo en páncreas, hígado y en general en cualquier lesión del tracto gastrointestinal que requiera un manejo multimodal. Cuando hablamos de vigilancia, pues tenemos un par de opciones. Una es de que la lesión se mantenga estable y no hayan cambios. Otra es obviamente que la lesión sea grande. Y en esto es muy importante de que tratemos de hacer que las imágenes sean revisadas por el mismo radiólogo, las imágenes anteriores y las actuales. Porque como ustedes sabrán, y como deben haberlo hecho, cuando estamos midiendo una lesión en la computadora, pues una variación de 1 milímetro o menos del cursor puede conllevar una variación importante en lo que es la medida de la imagen. Entonces es importante que el mismo radiólogo mida las dos imágenes y determine si hay o no hay un aumento, en vez de confiarnos en el reporte anterior y en el reporte nuevo que fueron hechos generalmente por dos personas diferentes. Cuando tenemos una variación en tamaño, es cuando debemos tratar de proceder hacia una definición mejor. El ultrasonido endoscópico ofrece mayor definición en lesiones pequeñas, obviamente porque estamos analizando el páncreas y estas lesiones a un par de centímetros máximo de distancia. Así que nuestra preferencia es generalmente llevar a ultrasonido endoscópico cuando ha habido un cambio en el tamaño y caracterizarla mejor y después repetirlo en 6 meses con el mismo operador generalmente, la misma persona, para comparación. Cuando hay un tamaño de las lesiones grandes, pues es cuando realmente debemos preocuparnos. Ya comenzamos con un alto riesgo al tener una lesión de más de 3 centímetros. Si aparte de eso repetimos el estudio de imagen unos meses adelante y determinamos que la lesión que era 30 milímetros ahora mide 34 o 35 milímetros, es cuando esto debe acelerarse un poquito. Y nuestra preferencia, en vez de referir directamente al grupo multidisciplinario, es hacer una evaluación para pancreatectomía directa. Las indicaciones para resección de neoplasia papilar. Básicamente tenemos dos categorías, las absolutas y las relativas. Y aquí vamos a comparar un poquito. Cuando tenemos una citología, generalmente por ultrasonido endoscópico, que es
positiva para malignidad o displasia de alto grado, nuestra preferencia es referir al paciente al grupo multidisciplinario para discusión. Si hay una masa sólida, igual, ese paciente va directo a revisión para ver si es o no candidato para cirugía. Y obviamente no depende únicamente de factores relacionados con la edad y salud en general del paciente, sino también en la ubicación de la lesión y qué tan extensa va a ser la cirugía. Cuando el paciente presenta ictericia debido al tumor, no debido a otra etiología, pues es un paciente que debemos tomarlo seriamente, ya que el riesgo de malignidad es bastante alto y ese paciente también es referido al grupo multidisciplinario. Nódulos murales, igual, nuestra preferencia es discutirlo y ver si se puede sacar la lesión y dependiendo de la ubicación, qué tanta agresiva va a ser la cirugía. Cuando el conducto se ha dilatado de más de 10 milímetros, es algo que hay que tomarlo muy en serio. Ahora contrastamos un poquito con las indicaciones relativas, cuando hay que analizar muy seriamente el riesgo-beneficio y un crecimiento de más de 5 milímetros al año, de 5 o más milímetros, hay que tomarlo muy en serio. Esto, de nuevo, debe ser evaluado por el mismo radiólogo o por el mismo operador de ultrasonido endoscópico. No vale la pena confiarse de dos personas diferentes. Hay que hacer que la misma persona revise los estudios anteriores. El marcador CA19, el 19.9, ayuda mucho porque es un marcador no invasivo, pues tiene muchas deficiencias en general, pero es uno de los pocos que tenemos disponibles en la práctica clínica y lo usamos rutinariamente. Cuando los niveles comienzan a subir, pues es algo que nos preocupa y obviamente si hay otras características importantes se puede considerar la resección. Cuando el conducto pancreático está en un diámetro entre 5 a 9 milímetros, es algo que hay que individualizar mucho. Este paciente es considerado un paciente de riesgo y las opciones deben ser planteadas al paciente entre vigilancia agresiva o considerar cirugía de una vez. Y cuando pues obviamente se discute en detalle el riesgo de cáncer de páncreas y las implicaciones que un cáncer de páncreas pues tienen, muchos pacientes eligen una pancreatectomía total, incluso después de haber sido informados de todos los riesgos y de la cirugía misma. Quistes de un diámetro de más de 4 centímetros, muy importante. Nuestra preferencia es tratar de resecar esto si está en una ubicación favorable. Paciente que desarrolla diabetes de novo, sin factores de riesgo tradicionales y tiene una neoplasia quística, es algo que lo tomamos muy en serio. Igual si el paciente desarrolla una pancreatitis aguda sin ninguna otra etiología y pensamos que está causada directamente por la lesión, es algo que, similar a la ictericia, lo ponemos bastante peso, especialmente en nuestro grupo, tendemos a referir a esos pacientes para consideración quirúrgica más rápido. Y nódulos pequeños que están resaltados en la tomografía o en la resonancia magnética, pues son otros que los ponemos mucha atención. Generalmente estos pacientes no los referimos directo a cirugía, los tratamos de seguir y, si es posible, tomar biopsia dirigida con ultrasonido endoscópico. Así que este último grupo es algo que nosotros personalmente lo bajamos un poquito, no lo consideramos directamente, a menos de que sea un paciente joven y tengamos una evidencia de que el nódulo realmente tiene una captación de contraste importante o hay un componente adicional, pues como el diámetro de la lesión. Una vez que el paciente ha sido sometido a cirugía, pues hay que definir si el paciente debe ser vigilado para los años futuros o no. Y aquí están un par de ejemplos con otras lesiones, por ejemplo, cuando hemos hecho intervenciones para pseudoquistes, ya sea en endoscopía o cirugía, pues generalmente no hacemos vigilancia a menos de que nuevos síntomas existan, al menos para lo que es malignidad. Lo mismo para cistadenomas serosos, pues el riesgo de malignidad es extremadamente bajo y no requieren vigilancia. Quistes mucinosos con displasia, ya sea de bajo, intermedio o alto grado, generalmente después de una resección, pues no se hace mayor vigilancia. Y otras lesiones benignas, pues tampoco. En cambio, en lo que es neoplasia intraductal papilar, todas requieren vigilancia postquirúrgica.
porque existe un riesgo de que podamos encontrarnos con nuevas lesiones, especialmente si fue una pancreatectomía parcial. Los otros quistes que requieren, o lesiones quísticas que requieren vigilancia, son estos dos: el quiste mucinoso con carcinoma histológico y la neoplasia sólida pseudopapilar, que también es un grupo importante. ¿Cuándo debemos finalizar la vigilancia postquirúrgica? O cuando el paciente ha cumplido 4 años y no han habido cambios en absoluto en el páncreas residual, cuando el paciente ya no es un candidato para cirugías adicionales, o en pacientes de más de 75 años de forma individualizada. Obviamente, si tenemos un paciente de 77 años que es deportista y tiene comorbilidades muy significativas y es un paciente que puede ser sometido a reintervención, pues es un paciente que, si desea, pues seguirá en protocolos de vigilancia. Pero en general, 4 años, no cambios, es cuando podemos comenzar a pensar en parar la vigilancia. Las indicaciones para resección quirúrgica son bastante sencillas y tienen que ver con los riesgos que ya habíamos notado anteriormente. Conducto principal: todo paciente que es candidato a cirugía va directo. Conducto o rama secundaria: más de 3 centímetros, nódulos murales o síntomas como pancreatitis debido a la lesión o ictericia. Esos pacientes deben ser considerados de riesgo, y básicamente esto simplifica mucho la decisión de cualquiera de estas categorías. En conclusión, estas neoplasias quísticas, el IPMN, continúan aumentando en prevalencia. La calidad de la resonancia magnética, la calidad de la tomografía y el mayor uso de ultrasonido endoscópico en la actualidad, pues nos están dando mucho más trabajo con lo que respecta a neoplasias quísticas. No está claro si realmente la incidencia está aumentando. Parece ser que más es la calidad de las imágenes, la calidad diagnóstica ha aumentado mucho. Obviamente, como revisamos al principio, el índice de masa corporal es un factor importante, y pues desgraciadamente, al menos acá, vemos un aumento progresivo de lo que es obesidad y sobrepeso, y ya está llegando a niveles excesivamente preocupantes. La mayoría de neoplasias quísticas y de IPMNs van a ser completamente asintomáticas. Si esperamos a que el paciente desarrolle síntomas, generalmente estamos en una etapa tardía, cuando ya el riesgo de malignidad es excesivamente alto, y generalmente el paciente ya es diagnosticado con algún tipo de cáncer antes de poder ser sometido a cirugía incluso. El potencial de malignidad hay que enfocarlo en base a los 3 factores de riesgo que hemos definido: el diámetro de la lesión de 3 centímetros o mayor, la presencia de nódulos murales, especialmente hipervasculares con captación de contraste en los estudios de imagen, o afección del conducto principal, que el mayor riesgo es 10 milímetros, pero entre 5 a 10 milímetros tenemos que estar muy atentos y considerar incluso resección para pacientes que puedan hacer. Cuando un paciente es sometido a cirugía, pues debemos continuar la vigilancia para lo que es IPMN de ducto secundario, que es generalmente la que requiere una pancreatectomía parcial. Cuando estamos hablando de conducto principal, muchos de estos pacientes terminan con una pancreatectomía total o subtotal, y la vigilancia pues depende de qué tanto páncreas se deja por detrás. Resección está indicada para todo paciente que es candidato quirúrgico que tiene una neoplasia intraductal de ducto principal. El paciente es candidato quirúrgico, conducto dilatado, especialmente más de 10 milímetros, automáticamente cirugía. Y cuando estamos en base a lo que es vigilancia después de la cirugía, pues tenemos que acordarnos siempre de que si hay páncreas residual, debemos mantener una vigilancia muy atenta a todo el resto del tejido que quedó. Si es una pancreatectomía total, pues obviamente no vamos a tener mayor preocupación y no hay recurrencia. Muchas gracias.